Hola a todos los desescueleros del mundo, ¿cómo están? Un saludo especial a los aficionados de Liverpool. Al fin somos campeones de Europa de nuevo. Y bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast que hacemos desde la desescuela. Somos un laboratorio de didácticas creativas enfocadas en transformar la educación a través de la diversión, diseñando cursos, talleres y experiencias significativas. En el episodio del día de ahora hablaremos de la cultura de lo difícil, solo que en este caso nos enfocaremos en el gran dilema que tenemos a nivel educativo, es aprobar o aprender. Pero para empezar, ¿cómo estás, Chris? Bien, acá igual. Bien, bien, aquí preparados otra vez de nuevo en nuestro podcast. Empezamos con la sección, De la pues nota. no tan nueva ni tan vieja, pero tenemos con la sección de Chris, que sería dato interesante o curioso de la De semana la o del semana. episodio. Veamos, ¿qué traes ahora? Ahora traigo uno que puede parecerte a vos bien interesante. Y es acerca de los robots. Escuché hace poco en un noticiero de DWTV que hablaban de los robots y en qué nivel estaban ahorita. Y lo que me gustó, o me trajo más, es dos preguntas que hicieron. Una, ¿por qué querés hacer que el robot se parezca a nosotros? Que es un dilema que siempre ha estado mucho en ciencia ficción y hay películas como Metrópoli y hay un montón de películas que hablan sobre este gran tema. El otro tema es que los quieren hacer seres creativos. Seres creativos. Sí, que Ok. él pueda ser capaz de tomar decisiones fuera del el reglamento que les digo yo. O sea, de las normas establecidas o de los protocolos que el robot debería estar programado. Exacto. O sea, ¿Qué te parece? que pudiera tomar decisiones más aleatorias, que son al final el proceso creativo. Toma decisiones circunstanciales que vos tomás mucho por tu experiencia. Que lo vuelve más humano, pero al final ese es el interrogante, ¿por qué querés hacer otro humano fuera de? Y eso es lo que hablaban ahí, que la esencia del humano era la misma, no hablando mal, pero ellos dijeron la estupidez del humano nos hace inteligentes. Pongámoslo políticamente correcto, sería como las equivocaciones, o sea, el hacer las cosas y equivocarnos nos hace más humanos. Sí, nuestro ser imperfecto nos hace perfectos, no perfectos, sino que nos hace inteligentes, de alguna manera trabajar O, y desarrollarnos. no decirlo de otra manera, que la experiencia, o sea, el equivocarnos, nos hace crecer. Ah, sí. Aunque también en este punto, hablando siempre de ciencia ficción, hay muchas películas que hablan que justamente el robot o la inteligencia artificial podría ser mejor ser humano porque su experiencia puede ser multiplicada por 1000. Por ejemplo, no recuerdo la película que habla justamente que la inteligencia artificial iba a estar conectada en la red. Entonces, si por ejemplo vos sos un robot, yo soy un robot, Ajá. tu experiencia en las redes se conecta conmigo. O sea, y se va multiplicando. Entonces, la experiencia de todos se vuelve un conocimiento multiplicado. Entonces, también creo que hay que ver en qué medida podemos limitar esta parte del desarrollo de inteligencia artificial, porque si no nos va a pasar va a dominar. como Terminator y el Skynet o tantas películas donde la parte de la inteligencia artificial nos domina. Así que eso puede ser un tema muy interesante para ver el futuro. Sí, que bastante interesante. Puede dar miedo y puede ser muy emocionante. Sí, bastante. Perfecto, entonces vamos al lío del día de ahora. Veamos, aprobar o aprender. Para empezar, vamos a dar una pequeña introducción. Creo, el escenario está así, o el contexto. Vamos a dar un poco de contexto. En nuestra cultura educativa, o en nuestro país, o en nuestra América, o en general, creemos que sacarnos 10 como un valor de absoluto dentro de las asignaturas, primero es aprobar con méritos. Uh-huh. Esa es una. Y que de alguna de otra manera, el sacarse 10 es sinónimo de un futuro éxito. O al menos, para no irnos tan adelante,
es un éxito académico. Es decir, si vos Sí. sacaste 10, aprobaste, es decir, que vos, según la evaluación que se te hizo, tenés esas competencias adquiridas o ese conocimiento adquirido, Ujú. en teoría. En teoría. Y en realidad nosotros celebramos los 10 sin importar realmente o garantizamos que este chico o chica realmente ha aprendido. Sí. O sea, él puede Que- tener 10, pero ¿qué te garantiza que él haya aprendido? Entonces, en este caso, creo que nuestro sistema valora mucho el examen como resultado de medición del aprendizaje como tal. el número, El entonces. número como, el número, o sea, es decir, Ajá. yo soy 10, en teoría, según nuestro sistema cuantitativo, Sí. sé Sí. o conozco del tema. Soy 6. Si no has reprobado, probablemente pues no sepas. Ajá. O lo que se te preguntó no lo conoces. Sí. Entonces, ese es un parámetro. Eh, Esto nos genera dos universos grandes. Es decir, aprender sin aprobar, qué malo tiene dentro de nuestro sistema. Nuestro sistema dice que está mal, pero en la práctica Sí. es malo. Y el otro escenario es aprobar o sacarse 10 sin aprender. Puede ser realmente, dentro de estos dos escenarios, el peor de los escenarios. ¿Qué pensás vos? Uy, ambos presentan un gran dilema de si realmente entendemos que somos el número o que somos o cómo sacamos provecho del aprendizaje. Pero la segunda pregunta me parece más como consecuencia de el creer yo de apruebo pero no aprendo. ¿A qué me lleva eso a mi vida futura? Claro, y es que si nos enfocamos desde el punto de vista de lo que debería ser la filosofía principal de la educación, que es enseñarte para la vida, es decir, vos estás estudiando una carrera para ejercerla durante tu día a día. Entonces, si vos aprendés, no, más bien, si vos aprobás sin aprender, significa que tu ejercicio profesional, de alguna u otra manera, va a ser deficiente. Sí. Si lo ponemos en este ideal de la universidad o de la academia, y de la academia salís a la realidad, que realmente muchos se quejan de que la universidad no les da un montón de conocimiento, pero es que la universidad te tiene que dar herramientas para aprender, Para seguir después. para seguir aprendiendo. Entonces, obviamente también tenemos que entender qué queremos como estudiante. ¿Qué quisieras vos como estudiante? ¿O qué buscas vos como estudiante? Primero te voy a responder qué preferiría yo antes de responderte qué preferiría yo en el momento de aprender. En ese sentido, yo diría, en exámenes y en el colegio recuerdo que era aprender o aprobar, ponía en prioridad aprobar. Y yo decía, bueno, si apruebo en el camino está bien, pero no tengo tiempo te necesito aprobar. Pues que también, por ejemplo, a mí me pasaba en el colegio que aprobar era tan fácil, porque, o sea, si vos le encontrabas el sistema al profesor o a los diferentes profesores, era súper fácil pasar. O sea, el famoso aprobar y sacarse una nota regular era relativamente fácil. Sí, ya cuando lo encontramos, Obviamente habían cosas que, por ejemplo, en mi caso no me atraían, entonces era priorizar el aprobar, porque si no apruebo, obviamente no paso al siguiente nivel. Sí. Pero que de alguna manera, como hablamos en los episodios anteriores, no me motivaba a aprender. O sea, realmente era mejor lo apruebo, y aunque sea una tarea casi que obligada, pero busco aprobar o busco el sistema más fácil para aprobarlo. Exacto. Entonces,
Obviamente esto pasa en todos los niveles. Sí. Te cuento en la universidad, por ejemplo, en la universidad era más tema de supervivencia. ¿Por qué? Primero, porque justamente teníamos de la lista de todos los profesores que hablamos en episodios anteriores, yo tenía que casi que todos, pues. Entonces, vos decías, por ejemplo, mi manera de aprender, nada que ver con su estilo de dar clases. Y entonces, obviamente, el choque tendría, o sea, el choque es fuerte y tendría que ser al revés. El docente se tiene que acoplar a cómo el estudiante aprende. Entonces, obviamente, vos decías, bueno, aprendo a mi ritmo y hago las actividades para aprobar. Exacto. Y ya, pues, también eso contrae otro proceso después, pues, pero... Sí. Pero realmente a mí, si me preguntas, yo hubiera querido aprender de la mejor manera y que por naturaleza aprobara. Y eso, por ejemplo, me pasó en la maestría de educación. Es decir, yo dije, quiero aprender. Ajá. Y ya me da igual si apruebo. Obviamente quería aprobar, pero no me quería sacar 10. Y en muchas de las actividades en las cuales más amor le puse, aprendí muchísimo y lo he platicado mucho en estos episodios del podcast, fueron esas actividades en las que más aprendí y casi que todas me sacaba una muy buena nota. Entonces era, obviamente en mi caso y a este nivel era más importante aprender, conocer las experiencias que el aprobar. Pero también, o sea, esto depende mucho del rol docente dentro del proceso. O sea, yo creo que en este caso el docente es quien te define qué querés vos. Además de tu motivación, porque así como me decís lo de la maestría, ese deseo de aprender más que aprobar. Claro, pero en este caso ya era un nivel, ya es un nivel de grado académico bastante alto. O sea, es decir, al principio que quería, o sea, mucha gente dice, es que yo quiero solo el título. Sí. Cuando realmente, si bien es cierto, tenés que aprobar. Y por ende, el final es el título, pero no es el fin. Pero, o sea, es parte de este proceso, justamente como decís, pero yo creo que tenés que aprobar y es importante porque así es nuestro sistema. Pero si no aprendes, salís y empezás a decir o sea, empezás como tu vida profesional o sos de estos profesionales que vos hablas con ellos y la mitad de lo que dicen no tiene nada que ver con la realidad profesional. Con un pensamiento estructurado de un profesional. O como te comentaba, como los que mencionan de, no pasé la prueba de la empresa tal, o me reprobaron y no sé por qué, y luego dicen, mira, a esta persona le falta todavía educación, y vos decís, yo estudié y tengo el mismo título que la otra persona, ¿por qué no valgo igual? Claro, y es que si nos medimos con título, o sea, todos deberíamos de ser iguales. Ajá. Pero una de las cosas que se está haciendo en la vida profesional actual, en la vida laboral, es que ya no te miden por el título, sino que te miden por tus competencias, por lo que vos haces. Sí. Entonces, y si en este caso el dilema se vuelve, es más importante aprender que aprobar, aunque tengas que aprobar porque el sistema te lo obliga. O sea, es decir, vos tenés, o sea, yo puedo aprender relativamente bien, pero necesito el 6 o el 7 para aprobar. Sí, para tener algo que la institución respalde, porque no respalda. No, más que la institución, o sea, es un reglamento en el cual, según nuestro sistema numérico de evaluación, vos, del 0 al 10 como cuando sabes todas las competencias, objetivos que se cumplen en la asignatura o en este caso la carrera, 7 como el mínimo técnico de lo que podés saber o conocer para ejercer la profesión. De ahí para abajo, según nuestras leyes, ¿sí? No sabes. Sí. Entonces, realmente sí, así lo establece. O sea, entonces, si nos ponemos en este punto, es decir, yo preferiría sacar 6, pasar lo más rosado posible, pero aprender increíblemente, porque al final de mi vida laboral, en mi empresa o en mis ideas, va a prevalecer
este conocimiento que aprendí. O sea, Sí. esta práctica, este aprendizaje significativo del día a día, más que mi 10 en la universidad. Y al Sí. menos en mi caso, la gente cree que yo soy súper 10, pero yo me empecé a sacar 10 hasta la segunda maestría. De ahí siempre he sido de 7 u 8. A mí me O sea, ha pasado la inversa. o es decir, un conocimiento intermedio, pues. O No, sea, pero has ido perfeccionando y disfrutando del conocimiento. Por- Pero si te cuento mi experiencia, la inversa, digo que ahorita en la maestría, como decir, yo prefiero el 6, pero sé que ese 6 lo he hecho con todo el aprendizaje que he hecho antes del 10, porque sé que me costó llegar a ese punto. Y sé que a medida voy avanzando, no solo tengo 6, voy ya llegando a las notas que me dicen, ah, sí, ya entendiste mejor el tema. claro, y al final lo que te queda es el aprendizaje. Sí, que... O sea, si a mí me preguntas cuánto saqué en las materias, o sea, en la universidad medio me acuerdo de algunas. Ponele, tengo cum de 7.5 en la universidad. Y la gente podría, hey, pero es que, sí, pero es que es lo que había que sobrevivir. Sí. Y eso es. O sea, si hablamos de evaluación, incluso, por ejemplo, mi PAES es desastrosa. Y esto va a ser un tema del podcast futuro, de cómo estas evaluaciones o cómo el 10 en exámenes tan estándares como la PAES dejan a muchas personas con otros aprendizajes o otras maneras de pensar más creativas, sí, y menos lógica matemática y demás, y de memoria fuera de nuestro sistema. O sea, para mí, o sea, más bien, para el sistema, yo soy un estudiante mediocre que pasó, bueno, ni pasé la PAES. Y la gente siempre, yo siempre que le digo esto, no me lo cree. Le digo, mira, es que realmente yo soy súper malo con los números. O sea, me tengo que estar súper concentrado. Soy malo para los datos. Pero a mí, háblame de pensamiento, de lógica, razonamiento, de razonamiento, resolución. O sea, de nada, de 1 más 1 es 2. De 1 más 1 tal vez es 3. Y ese 3 empezarlo a razonar. Entonces, creo que esta cultura de lo difícil que hemos estado hablando nos lleva a ciertos extremos y a ver como elitista o como este grupo de saberlo todos a los que sacan 10. Sí. Y realmente a mí la vida, por ejemplo, me ha enseñado a nivel académico que rara vez el 10, como está acostumbrado tanto al éxito, le cuesta superarse. En cambio uno que, sí, como le van pegando ahí de un lado a otro, las experiencias te van formando mejor. Sí, porque tenés de aprendizaje de caídas. Y eso, ahí te quiero compartir mi experiencia, porque cuando salí de ciertos exámenes que sacaba 10, y que uno no dice, ah, sí, solo 10 saco, sino que cuando llegué al trabajo, y en el trabajo no te dan 10, ni siquiera te dicen, de vez en cuando te dicen, está bien, está mal. Ese fue un contraste para mí y fue un choque de... Y es que, fíjate que eso es un punto importante porque te acostumbras a la estimulación positiva exagerada, es decir, sí, cabal, incluso los papás, por ejemplo, los papás siempre bueno, al menos en mi caso no es así, pero mi papá siempre me decía, mira, lo importante es aprobar y que aprendas. Exacto. Si vos te sacas 10, está bien, y si te sacas 6, no, o sea, no me importa, lo importante es que le hagas caso al sistema y que vayas pasando la materia, sí, y que aprendas. Pero, por ejemplo, hay papás, y lo puedes ver en varios puntos. Uno, por ejemplo, si lo vemos en el fútbol, el niño chiquito tiene que ser el goleador, tiene que ser la estrella. Si no mete gol, sí, es malo. Si no se saca 10, es malo. Sí. Entonces vos en tu cabecita, esas estimulaciones, cuando llegas a la vida de verdad, a la vida real, que no hay ese tipo de estimulaciones. Sí, te dan un choque, a mí me dio un choque. O sea, por ejemplo, nosotros cuando entregamos proyectos de diseño, el cliente te dice, está bien, pero no es 10, no es 7, no es 8. Es más una satisfacción personal. Exacto. Que logramos lo que queríamos. Sí. Y eso también creo que es un grave problema de nosotros como docentes. El acostumbrar a los 10 a los estudiantes. Que a veces
llevarlos como en este tipo de evaluaciones, a veces no, no los estamos preparando para la vida real. Sí, para recibir el 6. Por eso te digo, la maestría me ha gustado por eso, porque el 6 me está acostumbrando y como ya tuve la experiencia de trabajo, me acostumbro más a entender que así es la realidad. No solo tengo que esperar buenas notas de lo que hago. O no solo tenés que esperar feedback positivos. Exacto. O sea, a veces vos haces las cosas y pues te cae un feedback negativo y tenés que aprender, mejorar y seguir. Entonces, Sí. eso también a un chico 6 o 7, si lo llamamos así, lo seguimos llamando así, realmente le ayuda a ir creciendo. Bastante. Pero ahorita quiero poner un dilema, porque estamos hablando solo del hecho de aprobar o aprender, pero te acordás de chiquitos, de Ajá. kinder, cuando aprendías. No me acuerdo mucho, pero puedo analizarlo. Puedo analizarlo. Vaya, en kinder al niño no le decís, hey, qué bien tu 10, pero sí le encanta a los padres si ves que haya aprendido a leer o que haya aprendido a sumar. O que haga o que diga la primera palabra. Sí, o que aprenda a colorear dentro de las líneas. Que eso todavía no me convence, pero digamos que está bien, digamos que está bien. Pero no celebras los números. En las primeras etapas, vaya, en los primeros años no le celebras 10, porque ni siquiera el niño entiende el número. Pero entonces, digámoslo, pongámoslo en esta perspectiva. Es decir, que al principio de nuestras edades, o sea, al principio de nuestro crecimiento dentro del aprendizaje, se nos felicita o cada momento es importante y después, debido al aprendizaje. Dentro del sistema, porque esto es un problema de sistema, incluso los papás tienen mucho que ver, tenés que sacarte un 10. Sí, pasar. Porque, por ejemplo, que yo sepa, ¿qué puedo decir? Las 3 estrofas del himno nacional, pues ya no es importante. No. Lo más importante es que saques 10 en estudios sociales. Sí, que lo habrás escrito quizás de memoria en la pregunta. Entonces es que justamente, y regresamos al dilema. ¿Qué es más importante? ¿Que el chico saque 10 o, por ejemplo, sepa los temas del por qué empezó nuestra guerra civil? El por qué, por ejemplo, Arena llegó al poder, por qué el Frente llegó al poder, por qué en este caso Nayib Bukele y las nuevas ideas llegó al poder. Entonces, hay una historia social intrínseca que viene desde los periodos de estos son los militares, pero no es la oligarquía. No, las dictaduras militares. Esta palabra siempre se me olvida. Las dictaduras militares, y que ha habido una historia de 100 años. Sí. Pero, o sea, si el chico saca 10 y no entiende eso, no entiende el por qué mataron a Roque Dalton, o el por qué mataron a los jesuitas, por ejemplo. O por qué todos los partidos se pelean o hay confrontación. Claro, o sea, ese contexto, si el chico no sabe y saca 10, o sea, no estamos haciendo nada. Tenemos a un 10, a un chico 10 que pues no sé para qué nos va a servir. Sí, ¿qué está haciendo realmente dentro de la sociedad? Pero, o sea, como docente, ¿cómo lo ves? O sea, ¿qué quisieras vos que pasara? Yo, el principal que quisiera es ver el aprendizaje en el otro. O sea, al ser yo guía del otro, ver que el otro crezca y que pueda ya desenvolverse con lo que aprendió. Para mí eso es como la meta clave. Es decir, ¿vos? Yo creo, mira, si lo ponemos desde el punto de vista, tenemos que aprender para la vida. Entonces tenemos que enseñarles, transmitirles estas experiencias para que les sirvan en la vida. Sí. Si logras eso, naturalmente aprobar viene en segundo plano, y se va a dar. Sí. Y te garantizas que el chico aprenda. Sí. Y creo que el aprender sin aprobar nos está generando una cultura de mediocridad increíblemente mala.
Es decir, tenemos un montón de profesionales que todos tenemos el mismo título de las mismas universidades, pero que esa mediocridad está reduciendo la calidad de nuestros profesionales. Es decir, la gente dice, ay, es que hay profesionales haciendo subempleos, por ejemplo. Ok, hay que analizar si este profesional tiene las competencias necesarias. Primero, también hay que ver si el puesto que profesional que está haciendo el subempleo está ocupado por alguien que llegó por amiguismo, por lo que querás, sí, y que realmente no tiene las capacidades para hacer esa actividad. Entonces, obviamente, el que está bien preparado no tiene las oportunidades para entrar. Entonces, sí, se te vuelve que tenés una cantidad de profesionales y no tenés realmente medido la calidad de estos profesionales. Porque hay muchas universidades que, o sea, vos puedes pasar por el proceso universitario, pero realmente no te garantiza que realmente que seas un profesional como tal. Es decir, sí, tu pensamiento sea crítico, que tu análisis en la parte de diseño sea altamente creativo. O sea, no. O sea, a veces yo escucho a profesionales recién graduados y realmente me da miedo de lo que estamos haciendo. De lo que de lo que estamos produciendo. Porque al final es un círculo vicioso de que la gente se acostumbra a aprender, a aprobar sin aprender. Porque según ellos lo importante es el título, cuando realmente el título no es lo importante. Pero ese ya es un problema. Yo creo que es un problema cultural. Sí. O sea, puede ser que sea un tema de percepción, de que creemos todavía que el profesionalismo nos puede llevar a otro nivel. Pero es que el profesionalismo no es el título, sino el profesionalismo es cómo actúas, y eso lo aprendes en el día a día. ¿Y crees que el docente pudiera cambiar esa perspectiva del estudiante? Porque si los padres vinieran y dijeran eso, yo creo que sí, porque el docente es de las primeras imágenes a nivel profesional que vos tenés. O sea, por ejemplo, yo tuve un montón de docentes que, te lo juro, y esto no es por ser mala onda, porque son dos cosas diferentes, pero a nivel profesional, yo no quiero ser como ellos. Sí. Porque, o sea, no, y aquí puedes hacer el contraste, no es como mi papá me enseñó a ser profesional, ni ser humano, y tenerlos como guías en la universidad, como facilitadores del conocimiento, me parece una broma de mal gusto. Y que sigan creando y formando profesionales de como a mí me crearon. Ajá. O sea, es decir, hay jóvenes ahorita actualmente en la universidad que están pensando que es mejor es aprobar que aprender, porque lo más importante es el título, el grado académico. O a veces salir con el cum laude. O sea, eso te puede abrir otras oportunidades y está bien, pero es que no sé qué más expresarte, porque eso es un tema, creo que depende mucho de todos. O sea, que el estudiante entienda que lo más importante es aprender y que naturalmente va a aprobar, porque si aprende, obviamente la prueba de evaluación que le pongas lo va a hacer sin problema. Sí, va a estar en capacidades de resolver, de entender, exacto, de ser creativo. Exacto. Y le puedes poner cualquier tipo de prueba, obviamente de las buenas que hemos estado hablando, no de estas cajoneras, y el chico va a estar preparado, y que la prueba esté pensado para la vida, no en una asignatura como tal. Sí. Y que la otra es el docente, pues, que realmente el docente se dé la tarea a que el chico se motive a aprender. Si no, o sea, y que sea un ejemplo también. O sea, los docentes en general, los facilitadores deben ser ejemplo de ejecución de la vida diaria. O sea, obviamente nos equivocamos también. Pero o sea, es lo normal que hemos platicado. Y también, por ejemplo, yo en clase les digo, miren, me he equivocado en estos proyectos.
Y realmente se los digo para que aprendan y que no, o sea, que cometan otros errores, no los mismos que yo cometí. Pero cuando vos tenés docentes que su experiencia laboral es casi o sea, es repudiable, a vos te digo, o sea, este hombre o esta mujer me va a enseñar, ¿qué me va a enseñar? Entonces, ¿qué decís? Apruebo. Sí. En cambio, si vos tenés a un facilitador que te motive, que de alguna otra manera esté ahí luchando en su día a día profesional y que tenga un ejercicio profesional interesante, el chico de alguna también le va a interesar, pues. Entonces va a decir, este es mi rol a seguir. Pero si no tenemos ese rol a seguir, estamos haciendo un montón de cosas mal, pues. Sí, pero aquí está la otra pregunta para vos, porque estamos hablando estudiante, docente. El docente puede ser el no inspirador, pero que te obliga a solo a probar. Pero vos, como estudiante razonador, llegaste a ese punto. Pero hay estudiantes que no van a llegar a ese punto. Claro, por eso es importante el rol docente. El rol docente, el rol de la infraestructura. O sea, todo el sistema tiene que estar a que no es importante el 10. Sí, que todo el... O sea, el problema es que, por ejemplo, tenemos la PAES y nos ensalzamos por el 10. Y la verdad, me alegra de los chicos que se saquen 10. O sea, de verdad, súper bien, pero no tenemos que realzar un tipo de prueba porque somos excluyentes con otro tipo de aprendizaje. Ellos son súper buenos en física, son súper buenos en lógica y casi todos, y si hacemos cuentas, yo creo que ninguno de los últimos que han sacado 10 en la PAES es un diseñador, artista o creativo. No, casi que suenan ingenierías. Incluso casi que voy a buscar en Google ahorita. Sí, a buscar qué ha pasado. O sea, puedo asegurarte que la gran mayoría, su pensamiento debe ser lógico, matemático. Sí. Y está bien, pues. Sí. Pero, ¿qué pasa? Y lo hemos hablado, ¿qué pasa con los que no nos sacamos 10 y somos buenos en otra cosa? O sea, también eso genera un montón de frustraciones. Sí. O sea, porque, por ejemplo, me pasa en los primeros años, los chicos creen que no son creativos, pero pasan 12 años en un sistema educativo tan mierda que te hace cuadradita la cabeza y solo a seguir órdenes. Y la PAES es resultado de ese sistema. Rellene circulitos y una pregunta con una lógica. Pues sí, pero si mi razonamiento, mi lógica, no es como la de, qué sé yo, los 15,000 bachilleres. Es decir, una prueba que te indica, así tenés que ser. Sí, como que fuera robot. Esa es la lógica. Todos iguales. Esa es la lógica correcta. Entonces, yo creo que estamos haciendo algo mal. Sí. O sea, desde el momento de que nuestra cultura, de lo complicado, tener profesores que nos joden en los parciales o en los exámenes, nos importa poco el aprender, estamos jodidos. Porque realmente el proceso de aprendizaje debería de empezar tanto por la motivación del estudiante, y si no tiene la motivación del estudiante, que el docente de alguna u otra manera motive a este chico. Si no se da eso, también no todos tienen que entrar al sistema educativo. Es otra cosa, que de repente hay personas que el proceso de aprendizaje universitario no les funciona. Pueden ser técnicos y hay alternativas. Sí. Entonces también tenemos que ir que realmente están menospreciadas en el país todas las alternativas. Pero fíjate que están, claro, y es que justamente está en esto, en que creemos que sacarse 10, tener un título, es sinónimo de éxito. Y entonces, todos tenemos que tener título. Y todos tenemos título. Entonces, eso nos genera a la cultura de la mediocridad profesional. Porque hay personas que solo aprobaron, no aprendieron a ejercer la profesión, cualquier tipo de profesión, y ahí estamos. En una saturación de mercado. En una saturación de mercado. Entonces, de repente ahí hay un bueno que levanta la mano, pero está opacado por otro montón
que dicen ser buenos, pero que realmente lo único que tienen es el título. Y nos faltan costureros, y nos faltan sastres, y a veces faltan panaderos, y a veces falta un técnico. Y justamente menospreciamos otro tipo de aprendizaje, otro tipo de titulación, que son importantes. O sea, los trabajos manuales son súper importantes. Pero hay gente que es súper buena y prefiere hacer un proceso intelectual. Y son súper malos en los procesos intelectuales. Y en lo manual son súper buenos. Por ejemplo, yo soy súper malo en lo manual. Ay, me gusta lo manual. O sea, por ejemplo, y no lo ejerces. No. Pero, o sea, y ese tipo de impulsos pueden ser denotadores de cambiar nuestro sistema completo. Sí. Entonces, en conclusión, creo yo, porque ya nos hemos ido extendiendo, como siempre nos emocionan estos temas, yo creo, y este es a juicio personal, aprobar sin aprender no debería ser nuestro fin. Creo que lo más importante es aprender a toda costa de todos los procesos, generar un aprendizaje significativo dentro del aula y esto extenderlo a los ambientes exteriores o complementarios, y obviamente esto te puede ayudar a la vida, aprobes o no aprobes. Sí. Por ejemplo, a veces hay cursos que vos no los aprobas, pero aprendes un montón cuando son cursos libres. Sí. Pues hace poco terminé un curso de feminismo y no lo aprobé, porque obviamente no hice los exámenes porque no me quedaba tiempo, pero me leí y hice todos los ejercicios. Y aprendiste. Obviamente no tengo el diploma, pero lo más importante es el conocimiento que tengo. Y es el que querías obtener. Y es el que quería obtener, entonces, está bien. Entonces, creo que debemos de ir erradicando el aprender. Para probar. Solo para probar, exacto. Creo yo que nos ha generado dentro de esta cultura de lo complicado un círculo vicioso hay muchos vicios. Que nos ha llevado a muchos vicios educativos y que nos ha llevado a tener un ejercicio profesional mediocre. Sí, viciado. Y que obviamente ya graduado, pues no tenés los controles, pues. Ya sí. Y eso ya es ética personal. Sí. Y ahí, pues ya otro tema. Nos metemos a otro tema más complicado. Así que creo que por hoy estamos. Gracias por escucharnos. Gracias. En otro episodio más. No olviden darle like al video y seguirnos en nuestras redes sociales, en @desescuela en Instagram y en Facebook. También estamos como Desescuela. Pueden ver nuestros videos y escucharlos, sobre todo en YouTube y en iBooks. Así que gracias por estar con nosotros y compartir el mensaje de la Desescuela de alegría y rebeldía educativa. Gracias. Gracias.